Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos ni higos de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. El buen árbol no puede dar malos frutos y el árbol malo no puede dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que ustedes los conocerán por sus frutos. Mateo 7, 15 al 20. Bienvenidos a las buenas noticias del reino de los cielos. Gracias por estar ahí y por prestarle sus oídos a Dios. El sermón ahora se convierte en advertencias. Inicia con la palabra griega pseudoprofetes, que traduce falsos profetas o maestros, de los cuales con mucha certeza nos escribió el apóstol Pedro. En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino, de la verdad y de la vida. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho, y su destrucción no tardará en llegar. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Difícil. En este contexto, el profeta se encarga de enseñar las verdades del reino de los cielos. Pero algunas personas abusan de la ingenuidad de las gentes y de su falta de fe para aprovecharse y venderles un evangelio falso. El profeta Jeremías anunció lo que Dios hará al respecto. Él escribió: estoy profundamente perturbado, todo el cuerpo me tiembla, parezco un borracho, un hombre dominado por el vino, por causa del Señor y de la palabra que me dijo. El país está lleno de adúlteros, de gente que corre hacia el mal, que usa su poder para cometer injusticias. Por eso el Señor maldijo la tierra y la tierra se secó. Y los pastos del desierto se quemaron. El Señor afirma: hasta los profetas y los sacerdotes son impíos. En mi propio templo los he encontrado haciendo el mal. Por eso su camino será oscuro y resbaladizo. Yo haré que los empujen y caigan. Cuando juzgue cuentas con ellos, traeré sobre ellos la desgracia. Yo, el Señor, lo afirmo. Jeremías 23, del 9 al 12. Qué mal tan grande le hacen estos hombres y mujeres que usan la palabra de Dios para llenar sus propios vientres al evangelio. Y sus vidas vacías seguirán vacías. Usan su elocuencia predicando un cristianismo a su propia conveniencia. El profeta Oseas también se refirió a ellos cuando escribió: mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento. Puesto que tú desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Puesto que te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mientras más numerosos se hicieron, más pecaron contra mí. Por eso yo cambié su honra en afrenta. Se alimentan con el pecado de mi pueblo, sacian su apetito con su maldad. De tal pueblo, tal sacerdote. Pero yo los castigaré por su conducta. Les daré lo que merecen sus acciones. Comerán, pero no se saciarán. Se prostituirán, pero no tendrán hijos, porque dejaron de servir al Señor. Oseas 4, del 6 a 10. Ahora, el apóstol Pablo también nos anunció lo que hoy es el pan de cada día. Él escribió: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Segunda de Timoteo 4, 3, 4. El punto de la enseñanza del Señor es la palabra cuídense, en griego proseco, que traduce presten atención. Es como mantenerse en guardia, estar atentos a lo que está pasando. Juan nos enseña: queridos amigos,
No les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Primera de Juan 4:1. La Biblia está llena de advertencias al respecto, pero las personas han optado en algunos casos para defender su religiosidad desconocer el libro, y en otros casos torcer las Escrituras para su propio beneficio. Pedro nos lo advierte. Él dice: tengan en cuenta que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, tal y como nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que les ha sido dada, les ha escrito en casi todas sus cartas donde habla de estas cosas, aun cuando entre ellas hay algunos que son difíciles de entender y que los ignorantes e inconstantes tuercen, como hacen también con las otras escrituras para su propia perdición. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Y el Señor nos está mostrando la manera de saber si son falsos o no, y es por el resultado de su propia obra. Pablo dice: acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios, piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Hebreos 13:7. Revisar el resultado de la vida de quienes nos están enseñando la palabra, para saber si son consistentes con el discurso. Así que en boca de Jeremías, Oseas, Jesús, Pedro, Juan, Pablo, y si leemos a Judas y a Santiago, veremos esta misma advertencia. Y con todo esto, muchos se dejan llevar por dichos falsos maestros, que no dan buenos frutos, pero que convencen a quienes por ignorancia y pereza no se esfuerzan por alcanzar el reino de los cielos. Y deciden entonces seguir al hombre de Dios y no al Dios del hombre. Señor, hazme prudente y dame discernimiento. Solo pido que me ayudes a tener claro que tu Espíritu Santo es mi maestro y tu amor mi sustento para compartirles a otros tu verdad. Que lo que tú me digas en mi corazón sea ratificado por los maestros que tú coloques en mi vida para aclarar la verdad de tu reino y la majestad de tu amor. Gracias por este día. Gracias, Señor, por la obra que cada día nos permites hacer, por el nuevo sol. Gracias por tus misericordias. Gracias por tu amor. Gracias por cada día que vivimos a tu lado, Señor. Guíanos, Dios, para que no caigamos en falsedades y para que quienes nos enseñen desde tu verdad y nosotros aprendamos solamente desde tu Espíritu, en Cristo Jesús. Amén. Sábado 7 p.m. Conéctate en Zoom y Facebook Live.